Buenas tardes, Elizabeth. ¿Sí me puede escuchar? Bueno, buenas tardes, es un placer para mí dirigirme a usted. Mi nombre es José Torres Espinosa. El día de hoy, lunes 23 de noviembre del 2020, exactamente a las 3:23 de la tarde, vamos a dar inicio a esta nueva clase del módulo constitucional de este diplomado de ayudante judicial de información jurídica. Para esto, en primer lugar, quisiera escuchar una retroalimentación de lo que fue el deber de la clase pasada, correspondiente a los artículos 190 hasta el artículo 200 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Voy a escuchar, por favor, a Patricia Pardo. Buenas tardes, Patricia. Cuénteme sobre el deber, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Patricia. Cuénteme. El artículo 190 es acerca de los medios alternativos de resolución de conflictos. En el artículo 190 se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En el artículo 191, la Defensoría Pública, que es un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de una defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública presta un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito.
La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera. Está representada por la Defensora Pública o el Defensor Público y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborables equivalentes a las de la Fiscalía. En el artículo 192 son los requisitos para ser defensor público. Entre ellos tenemos ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos de gestión administrativa, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años, la Defensoría Pública o la defensora o defensor público desempeña sus funciones durante 6 años y no podrán ser reelegidos y rendirán un informe anual a la Asamblea Nacional. En el artículo 193, los servicios de defensa y asesoría jurídica, las facultades de jurisprudencia, derecho, ciencias jurídicas de las universidades organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de estatus, recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria. Para que otras organizaciones puedan brindar dichos servicios, deberán ser acreditadas y evaluadas por parte de la Defensoría Pública. En la sección 10ª, la Fiscalía General del Estado, en el artículo 194, la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único, indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La máxima autoridad y representante legal es el fiscal o la fiscal o el fiscal general. En el artículo 195, la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación procesal, preprocesal y procesal penal. Durante el proceso, ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y de mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Si hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado, integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial. Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. Listo, muchas gracias. En el artículo 196. Muchas gracias, Patricia. Ya. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a proceder ahora con la intervención, por favor, de Elizabeth Campi. A ver, ¿continúo o continúo con el 196? Cualquier artículo que le haya parecido interesante. Si es posible, solamente unos 2 artículos para proseguir con la clase. Ya, entonces, el 198 que habla sobre el sistema de protección de víctimas y testigos, que habla sobre el 198 que tiene concordancia con el 295 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el que establece que la Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, que la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado establecerá mediante el reglamento, organización y los procedimientos adecuados para su implementación, que toda actuación en materia de protección se regirá por los principios de voluntariedad, donde tanto la aceptación al ingreso como la decisión del retiro del programa será voluntario. La reserva, el principio de reserva, donde todo el procedimiento se mantendrá bajo estricta reserva y confidencialidad. El principio de investigación, que para ingresar al programa se hace necesario que esté en curso una investigación preprocesal o procesal penal. El cuarto principio, el de vinculación, que establece que todo procedimiento de protección se fundamentará en la verificación de los nexos. El principio de la dirección, donde se indica que las actividades se realizarán previo diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad determinada en el reglamento. El principio 6 de la temporalidad, donde se indica que las medidas de protección subsistirán mientras existan los factores
que las motivaron. Y dentro del mismo tema de lo que es la fiscalía, al hablar el 197 de la carrera fiscal, establece que en la carrera fiscal las categorías se llegan a nivelar en orden ascendente, desde el número 1 hasta el número 10. El ingreso a la carrera fiscal se hará a la categoría 1 de agente fiscal o fiscal de adolescentes infractores, y la designación de los representantes de la fiscalía en cada sección se realizará previo concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los fiscales que se hallen por lo menos en una tercera categoría de la carrera. Esos son los dos artículos que... Listo, muchas gracias, Elizabeth, por su intervención. Okay. Vamos a proseguir entonces con los artículos restantes, desde la página 59 hasta la página 62 del folleto, ya para finalizar el mismo, ¿no? Tenemos el artículo 201 referente a la rehabilitación social, el sistema de rehabilitación social. Para empezar el tema es importante tener como premisa que según el artículo 678 del COIP existirán dos tipos de centros de privación de libertad. En primer lugar, tenemos el Centro de Privación Provisional de Libertad, o también llamado CDP, que normalmente o comúnmente la gente conoce como CDP o Centro de Detención Provisional. Y es el lugar en el cual permanecerán aquellas personas a quienes se les ha aplicado una medida cautelar llamada prisión preventiva. Entonces, hablamos de que son aquellas personas aprendidas en delito flagrante y que en audiencia de calificación de flagrancia el juzgador considera que para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal se necesite de la prisión preventiva establecida en el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. El juzgador verá fundamentada esta prisión preventiva cuando concurran los siguientes requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos de que el o el procesado es autor o cómplice de la infracción, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o cumplimiento de la pena, y que se trate, por supuesto, de una infracción superior a un año, ¿no? Con pena privativa de libertad superior a un año. Esas son aquellas circunstancias en las cuales un juez puede dictar prisión preventiva en vez de las demás medidas cautelares establecidas en el artículo 522, que vale la pena recalcar, no son privativas de libertad, como son la comparecencia periódica a un juzgado de garantías penitenciarias, como pueden ser el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, o como puede ser el arresto domiciliario, entre otras medidas cautelares. En los CDPs también permanecerán aquellas personas que se encuentran con medidas de apremio, es decir, aquellos deudores de más de 2 meses de pensiones alimenticias a quienes se les ha ordenado captura por medio de una boleta de un juez autorizado. Como segunda forma de centro de privación de libertad, encontramos los centros de rehabilitación social, que es donde permanecen las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. Vale la pena recalcar que los artículos constitucionales que veremos a continuación, tratan específicamente sobre estos centros de rehabilitación social, más no sobre los CDPs. Es así que el artículo 201 constitucional tiene una íntima concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal y con el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal referente a las finalidades de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos, reparación integral de la víctima y la parte que nos atañe acerca de las personas privadas de libertad, a quienes el Estado garantizará una rehabilitación integral para su posterior reinserción en la sociedad con el fin de evitar la neutralización de los PPL o las personas privadas de libertad como seres netamente sociales, es decir, como aquellas personas que pueden ser productivos en las áreas laborales, en las áreas económicas, en las áreas académicas, entre otras, sin perjuicio del desarrollo progresivo de los demás derechos y capacidades de la persona con condena, considerando sus necesidades, capacidades, habilidades, con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley y trabajar de acuerdo a los requisitos, ¿no? Trabajar de acuerdo a los requisitos que se dan en sociedad, acorde al contrato social. El artículo 202 cita, en cambio, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual, según el artículo 672 del COIP, es el conjunto de principios, conjunto de normas, políticas,
de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal, ¿no? Este sistema contará con un organismo técnico que es el ente mediante el cual se velará o vigilará el cumplimiento de los fines de este sistema, ¿no? Las atribuciones de este organismo técnico son las siguientes. En primer lugar, evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema. En segundo, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Tenemos asimismo que el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su artículo 2, establece competencias adicionales acerca de este organismo técnico, ¿no? Del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de los cuales se deberá hacer especial énfasis al numeral 6, referente al diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción laboral y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de los ejes de tratamiento, según los regímenes de distintos índoles, como pueden ser régimen cerrado, régimen semiabierto y régimen abierto. El régimen cerrado es el periodo normal de cumplimiento de la pena dentro del centro de privación de libertad. Tenemos el régimen semiabierto, en el cual los PPL podrán acceder al mismo siempre y cuando hayan cumplido con más del 60% de la pena, al menos, y cumplir con un buen comportamiento durante su estadía en este centro de privación de libertad o centro de rehabilitación social, como se quiera llamar. Con este régimen, el sentenciado podrá cumplir con el resto de su pena fuera de dicho centro, con el respectivo uso de un dispositivo de vigilancia electrónica o, en su defecto, cualquier otra medida cautelar que el juez considere pertinente, ¿no? Según la última reforma del COIP, en el artículo 698 se establece que no podrán acceder al régimen semiabierto aquellas personas que hayan vulnerado bienes jurídicos indispensables o fundamentales para el COIP, como es la vida, la libertad y la integridad. En base a esto, no podrán entonces acogerse a este régimen las personas condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal, con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, entre otros, ¿no? Entre otros casos puntuales, como pueden ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ¿no? El régimen abierto, en su defecto, tiende a integrar completamente con su entorno al sentenciado. Se aplicará a aquellos sentenciados que hayan cumplido con el 80% ya de su pena. No será aplicable para ciertos delitos, los mismos que nombré hace unos momentos, y en el caso de que no se cumplan con las medidas impuestas, como uso de dispositivos de vigilancia electrónica o comparecencia periódica al juzgado, el juez o el juez de garantías penitenciarias podrá revocar este régimen y ordenar la aprehensión nuevamente, ¿no? El directorio del organismo técnico de rehabilitación social se encontrará conformado según el artículo 675 del COIP y el artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social por los máximos delegados o autoridades encargadas de las materias de derechos humanos, salud pública, también lo que es el trabajo, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría del pueblo. Este directorio se encontrará presidido siempre por el presidente de la República del Ecuador o el delegado que lógicamente hará las veces del presidente de la República. Asimismo, el organismo técnico dirigirá la contratación de personal en distintas áreas debidamente calificados y capaces. Este organismo técnico usará entonces al Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria. Eso se llama este pequeño ente subdividido, la subdivisión de este organismo técnico, el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, que en virtud del artículo 677 del COIP tendrá como función principal seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal de servicio del sistema penitenciario. Asimismo, deberá perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante el personal de los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias, en base, lógicamente, a exámenes constantes de salud y académicos. Proseguimos entonces con el artículo 203 de la Constitución, donde se marcan distintas directrices por medio de las cuales se regirá el sistema de rehabilitación social.
En el numeral 1 se manifiesta que solamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad mediante sentencia ejecutoria deberán encontrarse en los centros de rehabilitación social, siendo estos los únicos lugares donde se puede retener a los procesados. Cualquier otro lugar como cuarteles, cualquier otro lugar como establecimientos de cualquier índole, quedarán terminantemente prohibidos para la privación de libertad de la población civil. Y los funcionarios públicos responsables podrán ser imputados por el delito de privación ilegal de libertad establecido en el artículo 160 del COIP, que establece dos vertientes o dos posibilidades. La primera, en la cual el servidor público policial prive de la libertad a una persona que forme parte de la población civil sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de indicio de que se encuentre cometiendo flagrantemente algún delito, ¿no? En este caso existirá solamente una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y la segunda vertiente, en la cual aquel servidor público policial privará de la libertad a una persona en sociedad, y la trasladará a sí mismo a establecimientos no autorizados, como pueden ser, tal cual le manifesté, cuarteles, entre otras circunstancias. En este caso existirá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años para aquel servidor público policial. Ahora, el numeral 2 del artículo 203 tiene que ver con, de la Constitución, tiene que ver con la progresividad de los derechos, con lo cual se contemplarán distintos ejes de tratamiento para que asimismo se puedan respetar los derechos de las personas dentro de la cárcel y rehabilitarlos socialmente para que puedan ser, al momento de salir, nuevamente entes productivos para la sociedad. Estos ejes de tratamiento se encuentran establecidos en el artículo 701 del COIP y son los siguientes. En primer lugar, el eje laboral, educación, cultura y deporte, salud, vinculación familiar y social. Estos 4 entes son la cuestión importante respecto a la progresividad de los derechos. Ahora, respecto al eje laboral, tenemos el artículo 702 del COIP, donde se manifiesta que las personas privadas de libertad gozarán de incentivos laborales dentro de las cárceles por actividades encomendadas por autoridades carcelarias, ¿no? Excepto para aquellas actividades propias de aseo y conservación del espacio físico personal, las cuales lógicamente no serán remuneradas en ningún momento, ¿no? El eje del tratamiento laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas de servicios con el fin de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero, producción en planes, programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, producción y comercialización de los productos, bienes y servicios elaborados por las personas privadas de libertad en coordinación con entidades públicas y privadas. Esta coordinación la deberá realizar la unidad de producción y comercialización del organismo técnico encargado en este caso de la rehabilitación social y que forma parte del sistema de rehabilitación social. Esta coordinación será manejada por la unidad de producción y comercialización, tal cual les manifesté, quien en sus esfuerzos por conectarse con la empresa privada, según el COIP, ha marcado que deberá vincular por lo menos a un 30% de la empresa privada, 30% de la población carcelaria, a sus actividades laborales, ¿no? Las mismas que deberán ser contratadas bajo las modalidades contractuales existentes, considerando el tipo de servicio y previo informe favorable del equipo técnico, ¿no? Lo que acaba de manifestar se encuentra desde el artículo 186 hasta el artículo 190 del reglamento del sistema de rehabilitación social. Asimismo, según el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para sus habitantes, más aún para las personas privadas de libertad, ya que constituye un grupo de atención prioritaria, según lo que manifiesta el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. En virtud de estos aportes correspondientes a la seguridad social y lógicamente aplicables para aquellas personas que trabajan dentro de la prisión, según el artículo 703 del COIP, los mismos aportes se deducirán y distribuirán simultáneamente de la siguiente forma. 10% para la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia, infracción de daños y perjuicios, o asimismo para pagar lo que son las multas, que pueden ir desde 3 salarios básicos hasta más de 40 salarios básicos, ¿no?
Respecto a esto, podemos manifestar que también se hará un 35% para la prestación de alimentos y atención de necesidades de sus familiares, 25% para la adquisición de objetos de consumo y uso personal, y el último 30% para la formación de un fondo propio que se entregará a la salida del centro de rehabilitación social. Respecto al eje de educación, cultura y deporte, los centros promoverán espacios de cultura, espacios de deporte, de sano esparcimiento, en los cuales lógicamente los presos puedan practicar deportes como fútbol, básquet, entre otros. Respecto a la educación, se establece la obligatoriedad de cumplimiento de niveles de educación básica y bachillerato al interior de los centros de privación de libertad para aquellos PPL que no tengan cumplidos estos niveles académicos, ¿no? Las clases se darán, lógicamente, de manera presencial por medio de una docente o un docente y siempre bajo la supervisión del personal de seguridad de la cárcel, ¿no? Asimismo, existirán convenios respecto a la instrucción superior para aquellas personas que deseen estudiar en la universidad. Esto no se hará de una manera presencial, sin embargo, se darán las facilidades para que se pueda realizar de una manera telemática, ¿no? Ahora, vamos al eje de salud. Manifestamos que el Sistema Nacional de Salud será responsable de la atención médica en base a parámetros de urgencia en enfermedades y brindará insumos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, promoverá la atención de enfermedades psicológicas de acuerdo a cuadros específicos individuales, tomando en cuenta que simplemente es una muestra, más no una generalidad. Lo que sí es generalidad es el tema de drogas. También se brindarán programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, de manera general a causa de la gran cantidad de adictos para consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Entendiéndose entonces por consumidores ocasionales, toda aquella persona que tiende a consumir drogas sin una periodicidad definida, pero sí en cierto tipo de situaciones como fiestas, conciertos, paseos, etc. Entendemos como consumidores habituales aquella persona que consume una droga con cierta periodicidad y es más frecuente esta droga ya que es adquirida por el consumidor, ya que posee refuerzos permanentes, ¿no? La droga juega un papel importante en su actividad motriz en el día, ¿no? También tenemos por último lo que son los consumidores problemáticos, cuando el propósito de la vida de una persona gira alrededor de la obtención y consumo de una o varias drogas que afecten notablemente su entorno familiar, académico y laboral. Esas son las tres clases de consumidores que define el COIP. Asimismo, tenemos el eje de vinculación familiar, donde se promoverán visitas periódicas de PPL con los integrantes de su núcleo familiar más íntimo, como es el cónyuge, como son los hijos o como son los padres, sin ningún tipo de impedimento ni exceso de formalismos, excepto en casos especiales, como fue en la pandemia, donde no se podían aceptar visitas en los CDPs ni en los centros de rehabilitación social. Por último, tenemos los numerales 3, 4, 5 del artículo 203 de la Constitución, que presentan una concordancia con el artículo 707 del COIP respecto a la posibilidad de aplicación de regímenes semiabiertos o abiertos, ¿no? En ejecución de pena con la finalidad, obviamente, de generar autoconfianza y autonomía de los PPL para una verdadera rehabilitación antes de que termine su condena y para reintegrarse antes a la sociedad, ¿no? Asimismo, como condiciones de inserción social y económica, tenemos, según el mismo artículo 707, que durante el año siguiente a la libertad, a su libertad, es decir, al cumplimiento de la pena, se prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia, perdón. Entonces entendemos que existe el derecho pactado, sin embargo la parte objetiva, es decir, cómo se va a realizar esta reincorporación a la sociedad, la reinserción laboral y la prevención de la reincidencia no se encuentra debidamente especificada en la Constitución y en el Código, por lo cual lo podemos tomar como un vacío legal más dentro de nuestra legislación ecuatoriana. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Quisiera despedirme de ustedes, no sin antes manifestarles que la próxima semana se van a dar los exámenes
En el transcurso de esta semana yo les voy a enviar un video instructivo en el cual voy a explicar cómo será la temática del examen, cómo conectarse y qué deberán estudiar, ¿no? Sin nada más que decirles, agradezco la atención prestada y asimismo les deseo un feliz inicio de semana. Muchas gracias.